Muy buenas noches, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, Sí, por supuesto. para no variar, le pones el dedo en la llaga a, entonces, ¿en manos de quién va a estar la seguridad? Una de las carencias más graves de este gobierno. Mira, la verdad de las cosas es que es muy delicado. Hoy en este momento de la vida del país está más militarizado que nunca. O sea, tenemos de los 113,000 elementos que están en la Guardia Nacional, 90,000 son militares. Hay otros 100,000 militares encargados de seguridad pública. Tiene la milicia más de 200 acciones civiles a su cargo. O sea, administran aeropuertos, construyen obras, administran aduanas, puertos, están poderosísimos, están invadiendo el ejercicio de la función pública civil. Ah, pero cuando llega el momento de nombrar a sus más altos cargos, estoy hablando generales incluso en el ejército y almirantes, que son los rangos más altos del ejército y la marina, pues resulta ser que mandan una lista de 302 nombramientos para el ejército, 87 para la marina, que apenas conocimos ayer los nombres sin anexar siquiera una ficha curricular. Hoy suben el dictamen donde dice que supuestamente se revisó en el Senado los expedientes, mentiras. Y yo te puedo decir que todavía en este momento yo no conozco esos currículos, nunca estuvieron de manera pública y te decían si los quieren conocer, ve allá a la mesa directiva, ahí los puedes ojear, revisa lo que puedas en estos minutos y listo. Es una irresponsabilidad total. Nadie que nombró hoy a estos generales, almirantes, vicealmirantes y demás, tiene la menor idea de quiénes son. Así. Y me parece verdaderamente delicado que quienes están hoy a cargo de la seguridad pública y a cargo de muchísimas funciones del Estado mexicano reciban nombramientos sin ningún ejercicio de transparencia y ningún ejercicio de rendición de cuentas. Hoy no sabemos si tienen violaciones de derechos humanos, si tienen juicios en su contra, nada sabemos, si participaron en procesos delicados o bien si son personas de bien Claro. que han tenido una trayectoria destacada. Oye, pero el presidente sí sabe, ¿no? Entiendo que es una iniciativa del presidente, les dice, son estos, pero nadie conoce qué cargos ocupaban. Entonces cabe la pregunta, ¿es un pago de lealtades? ¿Un negocio propio, como dice el senador? Yo creo que es una herencia de un presidencialismo exacerbado, o sea, de una división de poderes que no existe, de un poder legislativo subordinado al presidente de la República. Y hoy, un presidente de la República que tiene muy fortalecido al ejército y a las Fuerzas Armadas. Entonces, simplemente dicen, ¿por qué me vas a revisar? Pues porque la Constitución dice que el Senado debe fungir como contrapeso. Si no quisiera la Constitución o el constituyente que el Senado revisara, no le diera la facultad de ratificar. En el mundo, en las democracias, el ejército no se manda solo. Claro que tiene sus propias leyes, pero los congresos sirven de contrapeso precisamente para revisar que sea gente adecuada la que esté avanzando a estos cargos de poder. Yo lo decía en el Pleno, ¿sabes qué es mucho más público, transparente y un proceso mucho más riguroso nombrar a un cónsul, ya ni se diga un Sí, qué embajador barbaridad. o cualquier ratificación de cualquier cargo, que a un general del ejército? Y el general del ejército es por mucho más poderoso y tiene a cargo la seguridad y hoy muchísimas funciones. Entonces, mira, yo lo digo así, yo no nombrara ni a un jefe de departamento, y no estoy minimizando ese cargo, pero es el menor del eslabón de los puestos de confianza, sin saber dónde trabajó antes, qué ha hecho, un buen trabajo o no, es alguien honesto o no, tiene impugnaciones o no. Por Dios, es elemental esta revisión. Pues no, hoy Morena, sus aliados y tristemente una gran parte de la oposición votó a ciegas sin conocer a estas personas que tienen un poder enorme en la vida de nuestro país. ¿Qué precedente está sentando cuando hoy les dice necesitamos conocer tu trayectoria, qué cargo ocupabas, los expedientes, si tenían adiestramientos, si tienen, pasaron todos los exámenes de confianza, independientemente del proceso al interior del ejército, toda esta rendición de cuentas que tendrían que hacer al legislativo? Si hoy eso no lo entregan,
cuando cometan una ilegalidad y lo llamen a cuentas en el legislativo, ¿qué precedente está quedando en este momento? Bueno, ha pasado. En el 2015 le dieron ascenso a quien después fue señalado por el caso Ayotzinapa. Ha pasado con las adjudicaciones directas del aeropuerto. ¿Y qué te dice? Pues nada, en el momento no sabían nada. Pues claro, pues si ni saben a quién están nombrando, pues es que es irresponsable. Hoy, de veras, parece increíble, pero a quien me esté escuchando quiero que me entienda. Te dieron un listado de nombres un día antes y que no es público el expediente, el currículum, nadie sabe en qué estaban antes, así, para acabar pronto. Si tienen recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un terrible precedente que desgraciadamente tiene una historia en este país. Pues sí, pero el país cambió, se supone que este gobierno iba a hacer las cosas distintas, primero. Y segundo, nunca había estado tan empoderado el ejército. Hoy el ejército no solo hace labores de seguridad nacional, sino que tiene labores de seguridad pública. O sea, la Secretaría de Seguridad Pública es ya en la práctica una subdependencia pues, del ejército, está bajo sus manos y tiene 200 acciones civiles de todo tipo, pues tienen que rendir cuentas como los civiles, ¿verdad? No pueden seguirse apegando a un trato especial por ser miembros del ejército. La verdad es que negativo y me parece lastimoso, vergonzoso este actuar del Senado, que no se ve, que no asuma la facultad que se tiene. O sea, uno de los grandes problemas de este país es que el propio legislativo se convierte en subordinado del ejecutivo. Basta. Nadie le quiere faltar el respeto. Estamos agradecidos con el ejército, con la marina, pero como cualquier otra dependencia del gobierno, tiene que estar sujeta a la rendición de cuentas y a la transparencia, les guste o no. Yo lamento mucho si se ofenden, pero no tienen por qué ofenderse. Es nuestro trabajo. La Constitución dice que nosotros debemos de revisar y yo no estoy dispuesto a regalarles un cheque en blanco y me parece que nadie debería de hacerlo porque ellos están a cargo hoy, ilegalmente, por cierto, de nuestra seguridad y de muchas otras cosas de importancia en este país. Para concluir, efectivamente están a cargo de nuestra seguridad. Hay una necesidad por colocar a los generales que van a estar al mando de estos cuarteles en todo el país, el proyecto del presidente, pero hay una suposición de ascensos express al vapor con esta opacidad para lograr mantener y establecer este mando de la Guardia Nacional, porque ni eso lograron hacer efectivamente conforme a un calendario. Sin duda hay un respaldo absoluto del Ejecutivo, del presidente, a lo que le manda el ejército y lo da por bueno. Tienen ellos un comité de evaluación y es el marco de ellos, de su responsabilidad. Pero eso es ajeno, eso es apenas para llegarnos a nosotros, pues. Ya ha llegado a nosotros, tienes que revisar si son los perfiles adecuados, por qué unos, por qué otros no. Elementos tan sencillos como, oye, espérame, muéstrame si esta persona ha sido señalada por violaciones de derechos humanos antes, por malos procesos o no, o si es una persona ejemplar. Es una revisión mínima. Mira, se ofenden hoy, pero quiero que sepa quien me está escuchando que esto lo hacemos hasta con los ministros de la Corte, que son cargos muchísimos más importantes. No solo en automático, van y comparecen, revisamos su hoja de vida, si ya fueron magistrados sus resoluciones. Esto pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasa con el órgano de transparencia, pasa con todos los organismos autónomos, es normal. Y en otros países, los generales, los miembros más altos del ejército van y comparecen ante el Congreso, incluido Estados Unidos, y es muchísimo más potente el ejército allá que aquí. Entonces, no, nadie se tiene por qué ofender. Más bien parece una pleitesía, parece una subordinación del presidente hacia el ejército y del legislativo hacia el presidente y hacia el ejército también, que está muy mal entendida. Tenemos que entender que estamos en un momento de muy delicado en la vida del país, de mucha militarización, malamente, y debemos de exigir transparencia y rendición de cuentas. Y si se ofenden, pues la verdad lo lamento, pero allá ellos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad y rendirle cuentas a los ciudadanos. Gracias por la claridad, para que demos dimensión de la gravedad de lo que está sucediendo. Más adelante volveremos a estar en contacto contigo. Muy buena noche. Te pongo un ejemplo. Imagínate tú que nombras a un responsable tuyo sin saber ni siquiera quién es. ¿Verdad que no lo haces? Mucho más a generales del ejército y almirantes de la Marina. Por favor.
Nadie lo haría en una democracia sana, para empezar. Pero muchísimas gracias, senador. Gracias. Saludos. Hasta luego, buena noche. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.